precios por parte de los importadores de carne de cerdo. La Cámara Nacional de Porcicultores, la cual alberga alrededor de 14.000 agremiados, interpuso una denuncia ante la Comisión de Defensa y Promoción del Consumidor la semana anterior. Esto por la manipulación de precios en el mercado de importación de carne de cerdo. Según Renato Alvarado, presidente de la Cámara, en los últimos 6 meses se ha logrado observar un comportamiento atípico de las importaciones, pues estas pasaron de 6.000 toneladas métricas al año a 8.000 solo en el primer semestre. Han hecho una importación que supera en los primeros 6 meses el volumen de importación de todo el año pasado. A la fecha rondan los 8.000 toneladas métricas. Con esta importación lo que han hecho es parar la compra del producto nacional. Es una carne que ha estado congelada desde octubre del año pasado. Parando la compra del producto nacional, lo que hacen es generar una presión en el mercado que es ficticia, porque en realidad los productores no están poniendo más carne en el mercado, sino que hemos estado poniendo la carne que venimos poniendo en el mercado desde hace 2 años. Estos señalan entre los principales infractores a las empresas transnacionales Sigma, Cargill y Walmart, los cuales abarcan el 65% de las importaciones. Nosotros en realidad presentamos la denuncia y la enviamos a Coprocom la semana pasada, alrededor del viernes, y estamos a la espera de la respuesta de Coprocom. Y en realidad lo que estaremos, más que una respuesta de Coprocom, lo que queremos es que se tomen acciones y que se investigue el mercado y cómo funciona el mercado de la carne de cerdo. La Comisión Nacional de Cerdos que implementó el MAC ha llevado a esa comisión a todo el sector, a toda la cadena. Ahí estamos los productores, los industriales y las instituciones públicas como el MAC, COMEC, MEIC, y nosotros como productores hemos puesto la información del sector sobre la mesa, hemos dado la información sobre la producción, la cantidad de animales, la cantidad de productores, pero nunca hemos podido tener información fidedigna y veraz de la parte de la industria. A pesar de que se pagan bajos precios a los productores locales, los mismos no se ven reflejados en la disminución del precio al consumidor, privándolos de un beneficio económico. Bueno, y para ampliar este tema de fondo, hoy en RTN Revisa nos acompañan Renato Alvarado de la Cámara de Porcicultores y también Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Muy buenos días a ambos. Vamos a iniciar con don Renato Alvarado, Cámara de Porcicultores. Don Renato, para que nos amplíe un poco más sobre lo que está ocurriendo en este momento y por qué ustedes plantean esta denuncia hablando de una manipulación de precios, específicamente, ¿a qué se refieren con manipulación? En realidad es que, digamos, según la ley de la promoción de la competencia, existe la posibilidad de que un agente de mercado hegemónico pueda incidir en el precio. Y le voy a contar 2 historias que le han pasado a la Cámara Costarricense de Porcicultores. Hace algunos años, la Cámara Costarricense de Porcicultores congeló 500 cerdos. Y eso le valió a la Coprocom para denunciar a la Cámara y cobrarle 38 millones de colones por supuesta manipulación de precios en el mercado. Eran solamente 500 cerdos, ahora estamos hablando de 7.500.000 kilos congelados, ¿verdad? O de importación que están ahí. Y la segunda vez que nos demandó la Coprocom fue porque la Cámara Costarricense de Porcicultores mandó un correo electrónico diciéndole a sus productores que debido a las condiciones del mercado y la demanda de carne, no se veía razón alguna para que el precio disminuyera 50 colones. Un correo anónimo que llegó a la Coprocom fue suficiente para demandar a la Cámara nuevamente, condenarnos y tener que nosotros hacer un proceso de aceptación de las culpas y pedir perdón y decir que nunca más lo íbamos a volver a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora lo que nosotros estamos pidiendo es que bajo la denuncia que estamos haciendo, porque estamos viendo el comportamiento totalmente irregular de las importaciones y de que se frenó la compra de cerdos a los productores nacionales, se haga una investigación del mercado, porque cuando uno hace un análisis de todo el histórico del comportamiento de importaciones de los últimos 5 años y ve que las importaciones son alrededor de 4.700 toneladas métricas, como es la del 2016, ¿verdad? Estamos hablando de 4.700.000 kilos de carne. Entonces uno echa para atrás y ve que el comportamiento es similar todos los años, pero resulta que para este año, ¿verdad? Solamente a junio de este año llevamos 7.595.000 kilos. Entonces uno dice, bueno,
todos tienen derecho a importar y no hay ningún problema, ya los mercados están abiertos, el 66% de las importaciones vienen de Chile, donde no hay que pagar impuestos ni aranceles. Y está bien, nadie está diciendo que hay un problema, que la importación y que nosotros queremos que nos protejan. No, ya eso es zanjado, ya esa discusión ya se acabó. Los productores estamos en pos de la apertura, vamos a ver cómo hacemos para ser eficientes, hemos venido creciendo en la productividad, en la eficiencia productiva, hemos hecho inversiones en mejoras tecnológicas de genética, alimentación, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que decimos es, bueno, cuando hay un comportamiento atípico de esta magnitud, en momentos en que el productor no está poniendo mucho más carne en el mercado, porque de hecho si uno ve las estadísticas en cuanto al sacrificio de los animales que se ha hecho este año es menor que el del año pasado a esta fecha, pero las importaciones son abrumadoramente más grandes que las que fueron todo el año pasado, o sea, en los primeros 6 meses son mucho más que todo el año pasado. Entonces, lo que uno pregunta es, bueno, ¿cuál es la razón de este nivel de importación? O sea, si hay una demanda de ese nivel, entonces querría decir que nosotros como productores podríamos seguir rotando en nuestras granjas y vendiendo nuestros animales. El problema es que se paró la venta de los animales. Y eso, según la ley de la promoción de la competencia, hay agentes económicos en el mercado con fuerza de mercado para incidir directamente en el mercado. ¿Por qué se frenó la venta de animales? Por estas importaciones y porque esas industrias, que son industrias transnacionales muy grandes, que consumen mucho producto nacional, dejaron de comprarlo, ¿verdad? Entonces, la pregunta de los porcicultores y de la Cámara es, bueno, aquí hay entonces una distorsión en el mercado, no está siendo transparente, ¿verdad? Porque si esa es la demanda que se requiere, debería de seguir entonces creciendo el sector y poder seguir vendiendo los animales. Hemos hecho un esfuerzo de crecimiento del consumo de kilos de carne por persona. Pasamos de 4 kilos a casi 16 que hemos venido haciéndolo. Hemos venido promocionando el consumo, no hemos reclamado que la industria importe, pero lo que no se vale es que no tengamos transparencia en el mercado, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de por qué se paró la compra del producto nacional, ¿verdad? Y cuando uno pide información, vea qué curioso, se nos ha reclamado de que nosotros vamos a la Comisión de Cerdos y que ahí está toda la información y que por qué no fuimos ahí a la comisión a hablar de este tema. Es que tenemos 5 años de tener esa comisión donde llega la industria y nunca hemos podido saber cuál es la demanda de la industria, qué es lo que necesita en el futuro. Esa comisión es una comisión que parece la medicatura forense, solo vamos a ver el muerto, nada más. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es ver lo que sucedió, pero no tenemos las proyecciones y les hemos dicho a la industria, mire, ¿cuál es su necesidad de materia prima? Díganos, o sea, ¿y cuál es su precio? Porque aquí la discusión es un precio internacional y siempre se nos dice, mire, es que el precio internacional es más barato. Está bien, es más barato, pero entonces discutámoslo, porque cuando nosotros hacemos el análisis de la importación y vemos los precios internacionales, no toda la carne que se importa es cierto que es más barata, porque tiene el precio que he puesto allá, el precio CIF, el peso FOB, ¿verdad? Cuando llega a Costa Rica, toda la logística de congelación, toda la logística de transporte, y también cuando uno ve que usted congela por mucho tiempo carne, de eso tiene un incremento del costo, porque hay que pagar la congelación de esa carne. ¿Y después cuál hay que es esa descongelar? Diferencia de precio, don Renato Alvarado, para luego pasar? Bueno, en realidad nosotros lo que hemos encontrado son, por ejemplo, en la posta, de 1.800 colones por kilo de posta vendida a los distribuidores versus 1.200 colones el kilo de posta que vende del producto nacional. Pues obviamente hay una diferencia importantísima, ¿verdad? Es que la otra carne es congelada y esta carne es fresca, entonces usted no puede comparar peras con chayotes, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros venimos reclamando, ¿ves? Si yo tengo un producto que es igual congelado, que tiene 5, 6, 7, 8 meses de congelado, entonces yo las puedo comparar porque son dos cosas iguales, las dos están congeladas. Pero si yo quiero poner en el mercado carne que congelé y después descongelé, pero después la pongo al mismo precio o menos precio, yo debería diferenciar cuál es la calidad del producto y decírselo al consumidor también, porque está bien, tampoco estamos reclamando. Si el consumidor quiere comer carne congelada, vaya y pasa, es una decisión del consumidor, pero hay que decírselo y hay que ponérselo en la etiqueta, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que durante toda la vida hemos reclamado como sector: transparencia en el mercado, etiquete, dígale al consumidor qué es y por eso tiene este precio. Otro tema, la posta que viene, y tal vez para ir cerrando yo, la posta que viene de Chile fundamentalmente viene con un músculo menos. Entonces, cuando usted ve las importaciones no se dice posta chilena, lo que dice es pulpa de cerdo importada de Chile.
¿Quién sabe aquí, los televidentes que me están viendo, quién sabe qué es pulpa de cerdo? En este país, nadie sabe qué es pulpa de cerdo. ¿Por qué? Porque no es una pierna. La que nosotros vendemos, los costarricenses, los productores nacionales, venden una posta de cerdo que tiene todos los músculos. Pero la posta que viene de Chile viene con un músculo menos. Y entonces se llama pulpa de cerdo, porque no la pueden llamar posta. Bueno, obviamente tiene un precio menor, pero es que no estamos otra vez comparando papas con papas, estamos comparando papas con chayotes. Entonces, no se puede seguir trabajando en el mercado así y decirle al productor nacional es que usted es un ineficiente. No, no. Podemos mostrar la eficiencia productiva que tenemos y cómo hemos maximizado los rendimientos productivos, tanto así que no hemos aumentado la cantidad de hembras de cría, sino que hemos aumentado la cantidad de kilos de carne producidos por hembra de cría, ¿verdad? Estamos buscando 3.300 kilos de carne producidos por cerda, que son los estándares internacionales, y hacia eso vamos. Pero no podemos seguir compitiendo con cosas que no son iguales. Perfecto. Don Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Bueno, hay una denuncia planteada, se pide una investigación de mercado por parte de los porcicultores y además aseguran o indican que no hay transparencia en el mercado. Buenos días. Primero, buenos días y buenos días a mi amigo Renato. Vamos a ver, creo que Renato habló de varios temas que no necesariamente tienen que ver con los temas de competencia y lo que hablaba de Coprocom, no necesariamente. Vamos a ver, efectivamente sí hay un aumento en las importaciones, Renato, de carne de cerdo, efectivamente, y creciendo de forma así como la estás mencionando. Pero ¿a qué se debe? ¿Cuál es la razón? La carne de cerdo no solamente que se comercializa en el país es fresca, o sea, no toda es para consumo directamente de las partes del cerdo, sino que hay transformación del cerdo, Renato. Hay transformación en otros productos, embutidos, etcétera. Entonces, evidentemente, ese aumento no estás viendo solamente el mercado de la carne fresca, pero no estás viendo lo que se utiliza para transformar en embutidos, por ejemplo, en subproductos del cerdo, que además no son solamente cerdo, ahora hay una mezcla con otro tipo de carnes. Entonces, yo creo que ahí debemos analizar todo el pastel, no solamente el mercado de carne fresca, que tu análisis yo creo que es correcto, pero no estamos viendo qué pasa con la transformación que hacemos a esa carne, ¿verdad? Ese es uno de los factores que no se está considerando acá. Por ejemplo, de algunos datos, permítame nada más para ver por acá. Efectivamente, por ejemplo, si vemos consumo aparente, ¿verdad? Consumo aparente, nos damos cuenta que efectivamente la participación de las importaciones, como bien indica don Renato, viene aumentando, efectivamente, ¿verdad? ¿Cuánto ha afectado eso la producción local? Si hay un efecto, Renato, según los datos que tenemos acá, el decrecimiento es solamente del 2,5% en consumo aparente de carne nacional, lo que estabas hablando, ¿verdad? Ahora bien, si ves los precios, son relativamente estables, ves el índice de precios de la carne, lo que está al menos como canasta básica, y la variación del precio es relativamente estable, ¿verdad? Lo que estamos es ofreciéndole esta competencia que tenemos, la que existe, que el productor local pueda competir con importaciones, que yo sé que generan un efecto, digamos, a nadie le gusta. Usted tiene una empresa, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Es no tener competidores, es maximizar mis ganancias, ¿correcto? Aquí lo que sucede es que cuando entra la importación, entra la competencia. Entonces yo para competir tengo que ser más eficiente. Entonces ahí hay un juego de precios que efectivamente hace que los consumidores tengan acceso a mejores precios, o por lo menos a que los precios no crezcan en la misma proporción que crece la estructura de costos de un sector. Yo creo que es eso lo que tenemos que fijarnos, ¿verdad? Ponernos del lado del consumidor, y me alegra muchísimo que don Renato ahora esté en la Coprocom del otro lado de la silla, ¿verdad? Porque aquí tengo la sentencia de Coprocom del año 2002, que es la que tengo acá, cuando sancionan a la Cámara por lo que llaman restringir oferta, ¿verdad? Eso de congelar cerdo, ¿qué es? Restringir la oferta. Si yo restringo la oferta, lo que hago es, me pongo de acuerdo con un grupo de productores, restringen oferta y aumentan el precio, ¿verdad? Eso es una manipulación del mercado. Bueno, que dicha que ya ahora están del otro lado poniendo una denuncia a los importadores, que tampoco veo que vaya a prosperar, don Renato, no veo que vaya a prosperar, porque en esto no hay coordinación, no veo colusión, no veo que la gente se ponga de acuerdo, veo empresas de forma independiente, sin importar los nombres, haciendo compras en el exterior, importando, que no hay ningún pecado en el país importar. Entonces veo que no va a funcionar o no va a prosperar la demanda por el tema o la consulta que hace la Cámara por temas de competencia, no lo veo factible. Don Renato,
Habla también, don Alonso, de un decrecimiento del 2.5% en lo que es la carne nacional. No sé, eso a nivel de números, digamos, en productores, no sé si se puede traducir en una afectación directa a ellos de un número exacto de cuántos productores se ven afectados. Y bueno, y responder un poco a esta... Es interesante porque, vea que qué interesante cómo funciona eso. Nosotros vamos a esa comisión de cerdos, ¿verdad? Y se nos plantea de todo este fenómeno, ¿verdad? De las importaciones, la apertura de los mercados, ¿verdad? Y entonces estamos tratando de hacerlo de manera eficiente, técnicamente, y diciendo, ok, si las importaciones están creciendo, pues entonces las granjas tienen que tener control de su producción, ver cuáles son los ciclos de demanda de los productos. En este país hay 2 ciclos, hay el primer semestre generalmente se consumen las costillas, las chuletas, y las postas y las paletas se dejan para el segundo semestre, que es el final del año. Entonces, claro que hemos venido teniendo controles, viendo cómo se mueve el mercado, y lo otro es que la producción no es como producir zapatos. La producción de cerdos es una cuestión que tiene dificultades climatológicas y además dificultades en las granjas porque los animales padecen de alguna enfermedad o hay alguna ineficiencia productiva por alguna condición climatológica, y eso disminuye la producción. Pero la producción, si uno la ve, es más o menos estable, ¿verdad? Las diferencias son muy pocas. Estamos produciendo alrededor de 65,000 cerdos por mes, ¿verdad? Aproximadamente. Ahora, hemos estado haciendo el trabajo. Aquí, don Alonso dice cosas que son ciertas. Por ejemplo, la transformación en embutidos, nosotros no sabemos cuánto significa la transformación en embutidos, cuál es el porcentaje reexportable, ¿verdad? Porque nunca nos han dado el dato. Y eso es lo que nosotros reclamamos. Nos dicen, no, es que de toda esa importación hay una parte que es para transformación, que efectivamente es para hacer embutidos, y la otra parte es para consumo fresco, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo importo carne congelada a menos 18 grados, la someto a procesos de descongelación y después la pongo en el mercado nacional, pero no le digo al consumidor que es carne congelada o previamente congelada. Gracias a Dios ahora la etiqueta va a tener que decirlo, lo que queremos ver si se va a poner. Pero bueno, esas son las condiciones del mercado. Pero cuando uno revisa las exportaciones de carne, y esto incluye embutidos, porque no separa, ¿verdad? La exportación sí, solo encuentra uno que son 13,093 kilos. Ese es el dato que nos dan los datos oficiales de exportación. Entonces uno dice, bueno, está bien, si hay transformación y hay reexportación, lo cual me parece maravilloso porque genera riqueza para el país, y eso quiere decir que aquí la industria, digamos, industrias como Sigma, Cargill, que han comprado básicamente todas las pequeñas embutidoras que había en el país y mantienen sus nombres, eso es cierto, mantienen cada una sus nombres, pero todas representan al mismo grupo. Uno podría entonces esperar ver aquí una exportación o una reexportación de ese producto que ingresa al país en proporciones parecidas, o la mitad, o el 25, el 30%, pero eso no tiene ninguna relación. La exportación no tiene ninguna relación con respecto a la importación que se hace. Y el otro tema es que es muy raro, ¿verdad? Y por eso es que nosotros decimos que hay alguna colusión en el mercado, es que ninguna de las industrias compra. Y aquí podríamos haber traído a la gente de las plantas de sacrificio, que son las que les venden el producto terminado, ya sacrificado y deshuesado y desarmado, y les venden los cortes, porque la industria no les compra. O sea, ayer yo estuve en uno de los mataderos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ayudamos para ver cómo movemos el producto? Y me dice, hay que decirle a las industrias que nos compren, porque si no nos compran, no podemos vender. Y si el matadero no puede vender, no puede sacrificar cerdos. Es que el tema es que nosotros no le podemos cortar las piernas a los cerdos y dejárnoslas en la granja y vender solo las chuletas y las costillas, que tal vez es lo que más se vende. El problema es que tenemos que vender todo el cerdo, y efectivamente, si usted no está moviendo las partes, usted no puede vender todo el cerdo, y eso es lo que le pasa a los mataderos. ¿Por qué? Porque la industria les dejó de comprar producto de esta importación. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago es, bueno, si la industria no le interesa la producción nacional y no le interesa el productor, que nos los diga, porque entonces nos dice, miren, no les vamos a volver a comprar nunca más porque es más barato traerlo de afuera. Bueno, está bien, dígalo, ya nosotros sabremos como productores si vamos a trabajar con eso o no. Pero lo que tampoco se vale es que digan que por responsabilidad social tienen programas de promoción y ayuda al productor nacional,
y después le dejan de comprar el productor nacional. Eso es una contradicción, ¿verdad? Y esas son las cosas que nosotros reclamamos. Aquí lo que estamos queriendo nosotros es nada más transparencia, que nos digan cuáles son las cosas, cuáles son las reglas del juego para poder avanzar. Perfecto, Don Alonso Elizondo, hace dos planteamientos, don Renato, es, bueno, ¿por qué no se le compra a los productores nacionales? Y lo segundo, ¿cuál es ese porcentaje de importaciones que queda en embutidos y que es exportable también? Ok, primero, no hay ninguna relación entre la importación de cerdo y la exportación de un subproducto, o sea, no tiene por qué haber una relación directa con el tema de exportación. Normalmente la producción de embutidos, en una gran mayoría, yo creo que los datos lo confirman, es para consumo, para consumo local, ¿verdad? Es para dejarlo en el mercado nacional, no tiene por qué haber una relación con la exportación, eso es lo primero. Ahora bien, yo creo que aquí hay varios temas que hay que hilar finos. Uno, creo que queda claro que aquí el problema es de que evidentemente las condiciones del mercado hacen que sea, lo que dijo Renato, sea muchísimo más barato comprar producto importado. Eso es lo que está sucediendo. Y evidentemente esa importación, producto de un efecto precio, que cualquier empresa, cuando compara precios, se da cuenta que le sale más barato importar, pues va a importar. Si le saliera más barato comprar localmente, va a comprar localmente. Un paréntesis ahí, don Alonso, nada más para saber, ¿se ve reflejado ese precio finalmente a la hora del consumidor? Sí lo vemos y se ve en la estabilidad que tiene el precio en el índice. Por ejemplo, cuando vemos el índice de precios y vemos solamente carne de cerdo, vemos la evolución del cerdo en los últimos 2 años, don Renato, creo que vos tenés ese dato y aquí lo tengo yo. Si vos vemos la evolución del precio, vamos a ver el precio al consumidor final. Por ejemplo, la variación del precio, por ejemplo, de las chuletas, que es lo que más se vende, chuletas de cerdo, el crecimiento en un año ha sido el 0,02%, es decir, no hay una variación sustancial en el precio interanual del precio de cerdo. O sea, es bastante estable el precio. ¿Por qué se da esa estabilidad? Precisamente porque hay competencia en el mercado, es decir, puede el productor local competir con importaciones y eso permite que el precio sea relativamente más estable, ¿verdad? Y no se dé lo que se daba en el pasado, ¿verdad? De restringir oferta para manipular el precio al alza, afectando a los consumidores. Eso hoy, con las importaciones, no se puede dar, o al menos no se da, ¿verdad? O no sería muy inteligente hacerlo, ¿verdad? Porque evidentemente si restringo la oferta, esa oferta va a ser sustituida con producto importado, y al ser sustituida con producto importado, el efecto de congelar no hay efecto en el precio no va a subir por esa razón. Creo que esos son los factores importantes que se deben analizar acá y repetir que no hay una relación directa con el tema de exportación, no lo veo. Efectivamente lo que don Alonso dice es cierto, ¿verdad? Del precio del consumidor es relativamente estable, hay pequeñas variaciones, generalmente no a la baja sino a la alza, y hay una diferencia de precios importante entre carnicerías y supermercados, en algunos cortes hasta 1000 colones de diferencia. La recomendación que yo le hago a los consumidores es que vayan a las carnicerías para que se garanticen 2 cosas: uno, mejor precio, y segundo, el fresco, ¿verdad? Que se puede garantizar más en la carnicería que en los centros y los supermercados. Pero eso es curioso, o sea, el precio al consumidor, como dice don Alonso, se mantiene, ¿verdad? Y ahí está en el índice de precios, pero no se mantiene el precio del productor. Entonces digo, ¿cómo bailenme ese trompo en la uña, como diría mi papá, ¿verdad? O sea, resulta que el precio al consumidor sí se mantiene, y eso es otra de las cosas que hemos reclamado. Pero si el precio al productor baja a 1,100 pesos, yo esperaría que la ganancia sí para los centros de distribución sea la misma, no estoy pensando que la ganancia sea menos, pero que se mantenga la relación. Dice, a nosotros nos baja el 13%, el 14%, con el margen de intermediación que tienen pueden bajar el 14% y siguen ganando plata, porque lo que están haciendo es manteniendo el margen. Porque la industria lo que hace es mantener un margen de venta, no tiene un costo de producción, tiene un margen de venta. Nosotros tenemos costos de producción que varían, como por ejemplo mano de obra, o sea, $600 el salario base en este país, y tenemos que competir con $105, con $200 de países que nos exportan la carne, ¿verdad? Entonces, aquí hay costos, que es la preocupación de la industria, costos asociados que no tienen nada que ver con la producción: gasolina más cara, salarios más caros, un país muy caro, infraestructura carísima. ¿Usted sabe cuánto pierde un cerdo que yo transporto de la zona norte al Valle Central? 5 kilos de transporte. Eso quiere decir que yo engordo un cerdo en 100 kilos y cuando llega al matadero pesa 95 kilos. Yo los perdí, porque a mí me van a pagar los 95 kilos
que llegó al matadero, no los 5 kilos que perdí cuando salieron de la granja al matadero. Pero bueno, esos son los costos con los que tenemos que lidiar. Don Renato, ustedes, nada más ustedes tienen esta lucha del tema de importaciones y carne de cerdo desde el 2015, si no me equivoco. Nosotros tenemos esta discusión desde 2014 y desde mucho antes, porque lo que yo siempre he dicho es que esto es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto, porque si usted tiene las condiciones equiparadas de costos en un país y usted pone a competir dos industrias en las mismas condiciones de competencia y competitividad de país, entonces usted puede hablar de costos y precios y diferenciales. Pero si usted tiene un país muy caro, que tiene todas las distorsiones del mundo, que tiene mercados chiquititicos, ¿verdad? O sea, aquí alguien importa 5 millones de kilos y genera un caos, ¿verdad? Porque es un mercadito de este tamaño. Entonces no es cierto que hablar de la libre competencia y la ley de la oferta y la demanda. Pero déjeme terminar. El tema que yo estaba hablando de los precios. El precio al consumidor se mantiene, nunca se mantiene el precio al productor. El precio al productor fluctúa todos los años y todos los meses. Es más, nosotros reportamos todas las semanas el precio y usted ve la fluctuación de los precios, ¿verdad? Y entonces, si hay un tema de que cuando hay mucha importación, entonces el precio se deprime, ¿verdad? Y cuando la importación es estable, como la del año pasado, nosotros no venimos a reclamar aquí nada del año pasado. ¿Por qué? Porque si la importación es una importación razonable, le permiten compra de materia prima nacional, ¿verdad? Que yo entendería que entonces el año pasado el precio que tenían era un precio razonable y podían competir, y que este año el precio ha sido relativamente estable y razonable y que también podían competir las industrias, que nos interesa muchísimo que la industria crezca y sea competitiva a nivel internacional, pero que nos compre la materia prima. ¿Y cuánto representa eso en pérdidas económicas? Nosotros, imagínense que el 13% de disminución, ¿verdad?, en precios significan 6.240 millones de colones menos de ingreso para los productores, ¿verdad? Y entonces, aquí la única parte que sufre siempre es el productor. Bueno, y el consumidor si no le bajan el precio. Si a nosotros nos bajan el precio a 1,000 pesos el kilo canal, yo quisiera ver ese rebajo del 13% del precio al productor reflejado en el consumidor, porque entonces sí estaríamos de acuerdo que la ley de la oferta y la demanda, según John Locke, ¿verdad?, se va a reflejar en el mercado y las fuerzas del mercado van a compensar naturalmente. Pero eso no sucede. Desafortunadamente no sucede. Aquí el precio le baja al productor profundamente y nunca se ve reflejado en esa misma proporción al consumidor. Entonces el consumidor no tiene una opción de comprar más barato, ¿verdad? Porque no se da. Entonces, claro, sigue consumiendo básicamente lo mismo porque el precio es el mismo, así como dice don Alonso. Es que ese índice de precios es exacto, es correcto, es muy estable, pero es que a nosotros sí nos baja y nos baja y nos baja y nos fluctúa, ¿verdad? Entonces, nosotros como productores quisiéramos ver esa fluctuación. Alonso Elizondo, ya tenemos que ir cerrando. Don Alonso. Sí, gracias. No, yo creo que aquí lo importante es que efectivamente, es decir, esa estructura de costos que ha hablado don Renato, la vive no solamente el sector porcicultor del país, la vive todos los empresarios de este país, ¿verdad? Hay que competir con los salarios, tenemos los salarios muy elevados, tenemos costos de energía muy elevados, hablabas de la gasolina, etcétera, etcétera. Bueno, esos costos los tienen todas las empresas del país, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde están los factores de competencia acá? Bueno, los que puedo controlar. Yo no puedo controlar el precio de la gasolina, ni puedo controlar el precio de la electricidad, ni podemos controlar nada de eso a nivel de empresa, pero sí los factores que inciden directamente en la producción, nuestros costos variables. Y en este caso, desgraciadamente, una materia prima tan importante que sé que afecta al sector es una de las variables con las que podemos trabajar, es una de las variables que podemos usar, porque tenemos la opción de comprar fuera y comprar más barato. O podríamos comprar localmente también si el precio interno fuera muchísimo más bajo, ¿verdad? Pero aquí hay un problema evidentemente de costos que no lo va a resolver ni don Renato ni lo voy a resolver yo. Muchísimas gracias a don Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio y también a Renato Alvarado de la Cámara de Porcicultores. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos con más de RTN Revista.